Cronología histórica, acompañado por Fresco. Factory, cuarta parte. Muchas de las cosas que el hombre había dicho cobraban sentido para mí ahora. Había visto soldados de Factory apostados en los muelles de Windrant, supervisando las operaciones comerciales que realizaba la compañía, pero nunca había escuchado de ataques realizados por ella. Luego pensé que tal vez eso se debía a que no dejaban sobrevivientes. Leer cronología histórica de nuestra era cambió mi punto de vista y me dio una nueva visión, pero me creó también muchas preguntas nuevas. Primero que nada, el libro no tenía nombre, el nombre de su autor, una fecha de impresión, editorial, nada. No era muy grande, pero contenía algunas ilustraciones que ya se veían borradas por el tiempo. Lo que más me llamó la atención fue una imagen de la portada, en la cual aparecía una gran batalla. Decidí tomar algunos apuntes y hacer notas al respecto de lo que fui leyendo. La historia de Geonova se encuentra dividida en tres grandes eras. Estas a su vez se encuentran divididas en épocas, las cuales han sido clasificadas para su estudio. Las tres grandes eras tienen los siguientes nombres: era prearcal, era de la ciencia única, CU, y era de la balanza, DB. Había escuchado algo similar anteriormente, cuando era más joven, aunque nunca había puesto atención. Lo más interesante de esta parte es una nota al borde de la página, donde decía prearcal, y dicha nota solo tenía una palabra: utopía. La primera época de la era ciencia única fue la arcal. El mundo de esa época no es como el que conocemos ahora. Los dragones vagaban libremente por los cielos sin temor de ser cazados. La Geonova rebosaba de esplendor y naturaleza. Al inicio de esta época, la raza humana ya se había desarrollado grandemente. Ya se habían comenzado a organizar en pueblos. En un principio se comenzaron a hacer preguntas como: ¿por qué llueve? ¿Cómo vuelan las aves? ¿Qué es el sol? Y un grupo de individuos encontró lo que para ellos fuese la respuesta definitiva: la magia. Existía en Geonova un flujo continuo de energía mágica que le abarcaba todo. Esta fuente de poder invisible hacía crecer las plantas, mantenía fluyendo los ríos, etc. Lo más importante era que algunas personas podían sentir por naturaleza el flujo de los elementos, y poco a poco fueron aprendiendo a manipularlos. El efecto era sorprendente. El hechicero, nombre que se le dieron a sí mismos, solo debía concentrar la energía de su mente y crear algún efecto maravilloso. Esta parte narra brevemente el surgimiento de los hechiceros como vocación. Lo primero que me llamó la atención es la referencia a la raza humana. En la actualidad existen 4 razas principales que componen la sociedad de Genova: humanos, Cat, ángeles y biohazards. Tal vez los humanos sean realmente la raza más antigua. Lo que más me desconcertó fue lo que leí a continuación. Pero entonces las cosas comenzaron a cambiar. En un principio los hechiceros sirvieron a sus comunidades como protectores y sabios, pero conforme sus poderes se incrementaban, se convirtieron en gobernantes. Los pueblos guiados por los míticos crecieron, sin duda alguna, pero sus aliados no estaban interesados en el progreso de los habitantes, sino en expandir su propio poder. Los hechiceros no eran malvados, simplemente habían sido cegados. Algunos pueblos no se dejaron conquistar tan fácilmente, pues eran liderados por fieros guerreros que no permitían que su libertad fuera pisoteada. Conforme los hechiceros fueron reuniéndose, su visión de la magia fue cambiando. Al principio, las riñas fueron interminables. Cada hechicero creía que debía liderar a los demás, pues tenían un superior conocimiento de la magia. La discusión acabó con la participación de un mago de nombre Malor. Él no solo tenía el soberbio control sobre los elementos, sino que tenía una gran ambición. Malor se las arregló para poner a la mayor cantidad de hechiceros de su lado con un propósito: formar un gran imperio de la magia. Pero la magia tenía un problema. Era difícil de aprender y ninguno de los hechiceros estaba dispuesto a compartir sus conocimientos. Por eso, los hechiceros decidieron unificarse entre ellos para defenderse de los que no eran iluminados. En realidad, la ambición de Malor era el control. De esta forma, los hechiceros se organizaron y declararon el inicio de una nueva era. Actualmente se supone que la fecha de este tratado fue en 1651 CU.
Para los arcanos, ciencia única significaba la única explicación de la naturaleza. Poco a poco los guerreros fueron desplazados y fueron lentamente convirtiendo en la vocación ahora llamada peleadores. Nunca había conocido a los hechiceros como los narra la historia. Muchos de ellos son personas agradables, si bien un poco arrogantes, dispuestos a compartir sus conocimientos. Es curioso pensar en que aquella época los conocimientos de la magia eran algo tan exclusivo, considerando que ahora puedo ir a una tienda de magia cualquiera y comprar un pergamino o libros de hechicería sin problemas. Tampoco imaginaba que la vocación de los peleadores fuese tan antigua, pero tal vez debía haberlo supuesto. Desde esta fecha, los hechiceros empezaron a consolidar su imperio, y mientras lo hacían, una cultura diferente se estaba desarrollando en el otro lado del mundo. No se conocen fechas exactas, pero se sabe que fue durante esta época que los ninjas aparecieron por primera vez. Durante casi 1000 años, la cultura de los ninjas permaneció completamente distanciada de los hechiceros. Mientras tanto, los hechiceros descubrieron poderosos aliados dentro de su imperio. Una nueva raza fue encontrada en el año 1700 CU, los ángeles. Estos seres venían de un plano dimensional distinto al que conocemos. Los ángeles tenían un gran potencial para la magia y se unieron rápidamente a los hechiceros. Conozco a algunos ninjas. Sé por sus historias que el continente Egos, en donde se encuentran actualmente, es donde nació su civilización. Eso quiere decir que los primeros hechiceros nunca visitaron este lado del mundo, que ahora llamamos Genova. Por otra parte, otros planos dimensionales. Eso es definitivamente extraño. En la actualidad los ángeles no están exclusivamente dedicados a la hechicería, sino que se distribuyen casi uniformemente en todas las vocaciones. En el año 1510 ocurrió la primera invasión del caos. Esta fue prevenida gracias a un hombre llamado Winred, utilizando poderosos artefactos mágicos que él mismo había diseñado. Aunque él logró derrotar al caos, la batalla le costó la vida. Por alguna razón, la vocación actualmente conocida como piratas claman que Winred era uno de sus miembros, aunque no existe forma de confirmarlo. La primera invasión del caos marcó la pauta para el terrible acontecimiento que ocurría cada 500 años a partir de ese momento. Supongo que todos en Genova han oído hablar sobre el advenimiento del caos, una de esas cosas que no hay forma de no conocer. Tal vez por eso el libro no da muchos detalles del acontecimiento. Cuenta la leyenda que un poderoso dragón del caos deseaba destruir el mundo, y para lograrlo reunió todo el rencor, ira y desesperación de los habitantes del mundo para crear a un ser que representase esa furia completa. Nadie conoce exactamente la forma de ese ser, pero muchos pueden asegurar que no es solo una leyenda. Por otra parte, Windrain es un héroe mitológico bien conocido, pues una ciudad fue fundada en su honor, al pie de su tumba, y permanece allí hasta hoy en día. Sin embargo, aunque la invasión del caos fue detenida, sumió a muchos de los habitantes de Genova en una terrible destrucción. Muchos campos de cultivo y centros de comercio fueron destruidos antes de que Winred lograra enfrentarse al caos y derrotarlo. Además, oprimidos por los hechiceros, una gran cantidad de personas se lanzaron a los cambios para asaltar. El robo y saqueo indiscriminado se elevó por los cielos y surgió de ahí la vocación de los piratas. Aproximadamente en el año 1500 CU, a pesar de los problemas, los hechiceros lograron fundar su más grande capital hasta ese momento, justo en el centro del continente Dargos, en el norte, y la llamaron Arca Mayor. No hace falta mencionar que los descendientes de Maelor ocuparon importantes puestos en la jerarquía del nuevo imperio místico. A la ciudad del Arca Mayor fue llevado uno de los más grandes tesoros de la hechicería conocido en esos tiempos, pues unos años antes de la invasión del caos, en el 1651 CU, una preciosa gema con propiedades elementales de fuego había sido descubierta. Tras cientos de años de estudio, los arcanos aprendieron a usar su poder y le dieron un nombre: el rubí de las llamas eternas.
inscripción elemental del fuego. Ellos habían desarrollado la teoría de que la magia, al fluir a través de las cosas, lo hacían de manera más o menos irregular, de forma de ciertos objetos, y las personas poseían un poco más de la esencia de ciertos elementos que otros. La inscripción era pues la confirmación de su teoría. Se trataba de un nexo por el cual todas y cada una de las fibras del elemento fuego fluían de manera natural. Un hechicero podía emplearla para controlar a todo el elemento como una unidad, aunque esto era extremadamente peligroso. Con su nuevo descubrimiento, el imperio místico se hizo más fuerte y se expandió por el continente Dargos, al sur, y hasta las costas de Blarth. Algunos hechiceros que conozco me han dado explicaciones acerca de la teoría de los elementos, que sigue viva hasta nuestros días, pero lamento decir que es demasiado compleja como para mi entendimiento. Lo único que sé es que existen 8 elementos que controlan todo. Eso dicen los hechiceros: fuego, agua, viento, trueno, tierra, tiempo, caos y esperanza. Los hechiceros no tardaron en encontrar la segunda inscripción, la del viento. En su locación fundaron una ciudad levitante llamada Whirlwind. Mientras tanto, el resto de la población continuó avanzando y crearon sistemas de riego, forjas, arados, sistemas modernos de construcción, etc. Poco tiempo después, los espadachines comenzaron sin cimentarse como vocación. Se trataba de guerreros que habían disciplinado para poder proteger a sus familias usando solamente espada como arma. Debido a su extraordinaria disciplina, los hechiceros decidieron anexarlos a su imperio, pero como guardias y caballeros. Ambas vocaciones se mezclaron profundamente desde esa época. Poco después, algo grande estaba por comenzar. En este periodo surgieron 2 vocaciones muy importantes: piratas y espadachines. Me pregunto, ¿a qué se debió el nexo tan especial que los espadachines desarrollaron con la magia? Tampoco había escuchado mucho sobre la ciudad levitante de Whirlwind. Me pregunto si era como la ciudad de Tori. En el año 996 CU ocurrió algo que cambió el destino del mundo y que marcó el comienzo de la época inventalismo. Hombres y mujeres del mundo se organizaron y comenzaron un movimiento de revolución tecnológica. Desarrollaron un sistema metodológico para conservar la naturaleza y utilizaron sus observaciones para construir máquinas de vapor. Esto solo le provocó gracia a los hechiceros, que vieron un patético intento de imitar el verdadero poder de la naturaleza con medios artificiales. Sin embargo, este grupo de personas no se desanimaron e hicieron todo lo posible para llevar su conocimiento y los beneficios de sus nuevas ciencias a los habitantes. Estos individuos se hicieron llamar a sí mismos los científicos. La población empezó a verlo como sabios ilustres que deseaban realmente ayudarles en sus vidas tan pesadas, y muchos avanzaron el concepto de inmediato. Los científicos construyeron diques, imprentas, pavimento, los caminos, construyeron los vehículos de carga y muchas otras cosas. El mundo comenzó a progresar, excepto los hechiceros, que empezaron a ver a los científicos a posibles incitadores. La gente ya no quería obedecer a los místicos y rendirse ante el poder de los elementos. La gente quería progresar. Mientras tanto, un grupo de arcanos llegaron hasta las costas de Egos y luego de Tricia, sobrevolando en la ciudad flotante de Whirlwind. Fundaron una nueva ciudad en el lugar abundante de recursos y magia llamado Mizumi en el año 901 CU. Los científicos solicitaban constantes audiencias con los hechiceros para tratar de demostrarles sus nuevos sistemas y métodos científicos, pero estos se rehusaban, ya que la magia no aparecía en ningún lugar de sus teorías. Los artífices insistieron que todo era posible a través de la ciencia. Mientras tanto, un grupo de hechiceros descubrieron una extensa beta mineral en el corazón del continente Tricia, para mostrar a la población que el poder de los científicos no era en comparación con la magia. Encomendaron a estos la construcción de una ciudad minera en Tricia, pero para su desmayo de los arcanos,
Los científicos lograron construir la enorme ciudad que les fue pedida en el año 890 CU, demostrando sus capacidades. No tenía idea de la antigüedad de la ciudad de Tricia. Si bien es una fortaleza en medio del desierto, es completamente autosuficiente. Sirve aún como la mina más importante de toda Geonova. En el año 510 CU, los espadachines se encontraron divididos en su lealtad con los místicos, pues los científicos además habían perfeccionado la forja de espadas. Estaban siendo muy bien vistos, pero la división fue concluida cuando el caos apareció por segunda vez, justo 500 años después de la primera invasión. Los hechiceros y los espadachines no tardaron en defenderse ferozmente. Para su sorpresa, fueron auxiliados por los piratas y los peleadores. En particular, los piratas ya se encontraban más organizados y listos para combatir el caos, junto con una nueva filosofía de libertad. El caos fue derrotado por segunda ocasión y el inventalismo continuó. Sin embargo, ahora los científicos tenían una nueva arma. Como parte de sus defensas en contra del caos, algunos científicos inventaron las primeras armas de fuego. Además, ya había surgido un grupo de filósofos conocidos como los historiadores, que aunque inspirados primero en el movimiento científico, deseaban evitar el conflicto que se veía por venir entre ambos bandos. Para lograrlo, se infiltraron en la sociedad de los hechiceros, haciendo las veces de escribas y astrólogos. Sin embargo, unos pocos años después ocurrió una tragedia que condenaría a los científicos para siempre. Uno de estos hombres, enfurecido contra unos hechiceros que intentaban someterlo, les disparó con su arma. Dice la leyenda que 3 hechiceros murieron de un solo disparo. Esto hizo que todos los místicos se dieran cuenta de lo que realmente estaba pasando. En cualquier momento, los científicos podían atentar en contra su reino. La gente los apreciaba y tenían armas que ellos no podían comprender. Algo debía hacerse. Hay algunas cosas escritas en los márgenes de esta página. Ar-Mun, justo junto al pasaje que habla sobre los científicos. Creo que este es el verdadero origen del conflicto. Había una situación muy tensa esperando para explotar, y solo se necesitaba un poco de violencia para desatarla. Bueno amigos, esta será una primera parte. Enseguida subiremos la segunda parte.